Hola compañeros de señales y sistemas, el día de hoy vamos a explicar el modelamiento matemático mediante diagramas de bloques. Primeramente, como podemos ver, en un sistema siempre tendremos una entrada o n entradas y unas salidas, y todo lo que hace el funcionamiento lo tendríamos en el modelo. En este caso, para realizar el modelo de un sistema eléctrico, como podemos ver, tenemos una resistencia, un inductor. Como podemos también observar, tenemos una ecuación. Esta ecuación para la resistencia sería la resistencia por la corriente, para el inductor sería el valor de la inductancia por la primera derivada de la corriente, para la capacitancia sería el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente. Listo. Los pasos para realizar este diagrama de bloques son los siguientes. Primero tenemos las ecuaciones, en este caso pues tendríamos una ecuación de una malla o la ley que queramos, la ley física que queramos utilizar. Segundo, despejamos la derivada mayor. Nos encontramos como vemos una derivada acá en el inductor. Y por último vamos a graficar el diagrama de bloques. Entonces, como podemos ver, nos basamos en la segunda ley de Kirchhoff, que es el voltaje de entrada es igual a la suma del voltaje del que cae en la resistencia más el voltaje que cae en el inductor. Entonces reemplazamos esto de su forma diferencial. Tenemos R por I más L por la primera derivada de la corriente y vamos a despejar la mayor derivada, que sería esta. Entonces pasamos a restar la resistencia y a dividir el valor de la inductancia. Luego de esto subimos, pasamos este inductor dividiendo acá para tenerlo de una manera mucho más sencilla. Y listo, ya con esto podríamos empezar a realizar el diagrama de bloques. Bueno, vamos a empezar ya con el diagrama de bloques del sistema. Entonces, como despejamos la variedad más grande, lo primero que vamos a hacer es fijar un punto del sistema que va a ser ese, el de la derivada más grande. Entonces será, en este caso, I de t'. Luego de esto, para obtener I de t, que va a ser nuestra salida del sistema, trazamos una línea, la cual debe pasar por un integrador para convertirse en la salida del sistema, que va a ser I de t, sin derivada. Listo. Como podemos observar, tenemos acá dos términos, los cuales se están sumando o restando. Por ende, abriremos acá un sumador. Este se representa de esta manera, con un círculo. Como vemos, este BI es el mismo de la entrada y es positivo. Entonces ponemos por acá un más, en donde va a entrar ese I de t, ese BI de t, que puede ser ya sea una entrada de escalón, una entrada senoidal. Listo, será nuestro BI de t, el cual se resta con un valor el cual contiene esta corriente. ¿Dónde hallamos esa corriente? La hallamos acá, luego de la integral. Encontramos la corriente, la cual está siendo multiplicada por el valor de la resistencia. Este valor de la resistencia, pues, nos los pueden dar, pueden ser 100 ohmios, 2 ohmios, no sé qué, cualquier valor. Este valor se resta, entonces vuelve al sumador. ¿Y qué tenemos al final? Al final de todo esto, de esta suma, de este sumador, tenemos una multiplicación. Esa multiplicación sería aquí la salida del sumador, sería 1 sobre L. Y listo, conectamos el sistema. Para nosotros poderlo ver, en este caso en Simulink, ponemos simplemente un scope aquí a la salida y ya tendríamos el gráfico de nuestra primera corriente. Bueno, nos faltó algo muy importante que es la dirección, el sentido que va a tomar las operaciones de nuestro diagrama. Entonces ponemos unas flechas, viene por acá,
viene por acá, sale por acá. Este valor siempre lo ponemos antes de cada bloque o para que se entienda bien. Y listo, acá vuelve y entra a la resta nuestra resistencia. Entonces así queda mucho más entendible. Recordar siempre poner estas direcciones en cada uno de los bloques. Bueno, ahora vamos a trabajar con un sistema un poquito más grande, ya con componentes en cascada. Tenemos este circuito RC-RC de dos mallas. Como podemos ver, eh, lo primero que habría que analizar es cuál es la salida. Tenemos como salida el voltaje en el capacitor 2. Hay que tenerlo en cuenta y listo. Entonces, en este caso vamos a usar las corrientes de malla para hallar cada una de las corrientes. Entonces, BI es igual al voltaje que cae en resistencia 1, el voltaje que cae en la resistencia 2. Cambiamos a su forma diferencial, entonces hacemos el recorrido R1 por I1 y luego llegamos a este capacitor que está, como sabemos, compartiendo dos mallas. Entonces, como sabemos, la ecuación del capacitor es el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente. Entonces, el inverso de la capacitancia 1 por la integral de la corriente 1 menos la otra corriente que nos está afectando acá. Ahí ya tendríamos la ecuación de la malla 1. En la malla 2, como vemos, no tenemos ninguna fuente, entonces 0 es igual y hacemos lo mismo el recorrido. R2 por la corriente 2 más el inverso de la capacitancia por la corriente 2, que esta, como podemos ver, es nuestra salida, es la misma salida. Entonces hay que tenerlo en cuenta luego para poder ver nuestra salida en el diagrama de bloques. Continuamos con el capacitor 1, que sigue estando en la malla 1, la corriente menos el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente 1. Y a su vez podemos acá señalar que nuestra salida sería esta. Luego de esto tenemos que despejar, como vemos no tenemos en ninguna de estas dos ecuaciones no tenemos derivadas, entonces ¿qué es lo que hacemos? Despejamos las salidas. En este caso, como tenemos dos corrientes, vamos a despejar las dos corrientes. En la malla 1 pasamos a dividir, perdón, pasamos a restar todo este lado y luego ponemos a dividir la resistencia, lo sacamos y entonces sacamos factor común de estas dos integrales. Tenemos. Entonces así nos quedaría la ecuación gráfica 1 y luego la ecuación gráfica 2, que sería lo mismo, simplemente que en la malla 1, como vemos, tenemos BI. Entonces al despejar acá nos queda el BI. En la ecuación de la malla 2 no tenemos BI, pero tenemos la ecuación de la salida, que es esta. Listo, ya con esto tendríamos las ecuaciones de mallas y procederíamos a realizar el diagrama de bloques. Ahora vamos a explicar el diagrama de bloques de este sistema. Ya tenemos las dos ecuaciones despejando, despejamos I1, despejamos I2. Como vemos, no tenemos ninguna derivada, por ende, realizamos una línea recta, la cual la nombramos I1 para la corriente 1, y de esta vamos a empezar a despejar todas estas operaciones. Como vemos, tenemos en esta ecuación tenemos por acá un término y por acá tenemos este término y este término que se están sumando. Entonces abrimos un sumador. Listo. Estos dos, primero hagamos la entrada, que es el BI. Entonces realizamos por acá una línea y la entrada, que puede ser una señal de escalón, una sinusoidal, cualquiera de esas. Recordar siempre la dirección y listo. Como vemos,
tenemos también aquí un bloque grande, un operador, en el cual tenemos la corriente 2, la integral de la corriente 2 y la integral de la corriente 1, las cuales se están restando. Entonces sacamos de aquí un punto, lo mismo, de la corriente 1, como vemos, se está integrando. Entonces sacamos aquí un bloque integrador e integramos esta corriente. Como vemos, ya tendríamos que hacer uso de la corriente 2. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Sacamos una línea para la corriente 2 y de ella sacamos también un bloque integrador. Un bloque integrador. Estos dos bloques, como vemos, el de la corriente 1 se está restando y el otro es positivo. Entonces sacamos un bloque sumador y realizamos esta operación. El de la I1 se está restando y el de la I2 está sumando. Luego de esto, vemos que esto multiplica, es decir, un bloque de ganancia con el inverso de la capacitancia 1. De la capacitancia 1. Y todo esto va al sumador. Como vemos, está sumando acá. Listo. Ya tendríamos como tal la ecuación de la malla 1. Nos falta este pequeño bloque de ganancia, que sería el final de la suma de estos dos miembros. Sacamos otro bloque de ganancia, este triangulito, y 1 sobre R1. Listo. Como siempre aplicamos las flechitas de las direcciones para indicar el orden y el sentido de estas operaciones. Listo. Ya con esto tendríamos completo el diagrama de bloques de la corriente 1. Ahora ya pasamos al diagrama de bloques de la corriente 2. Como vemos es muy similar. Entonces tenemos, como vemos tenemos un bloque que está integrando a la corriente 2. Entonces podríamos sacar de acá mismo la integral de la corriente 2 o aparte. Entonces podemos sacarla de acá aparte y sería un bloque integrador que multiplica a 1 sobre la capacitancia 2. Listo. Completamos el primero este. Este, como vemos, es también la salida de nuestro sistema, que sería este de acá. Listo. Continuamos con este miembro y como vemos, podemos utilizar acá un truco. Abramos acá el sumador en una entrada más y una menos. Entonces, este de acá es negativo. Este entra por acá restando. Completaríamos este término y luego, como vemos, este término es idéntico a este. ¿Qué es lo que nos cambia? El sentido de esta resta. Aquí lo tenemos sumando
y aquí lo tenemos restando. Entonces simplemente la salida de esto la multiplicamos por una ganancia de -1 y la pasamos a sumar acá. ¿Qué hace esto? Hace que todo este término de acá, que es este mismo, nos cambie el sentido de estas operaciones. Y ya tendríamos esta parte del sistema. Por ahora nos restaría este término de acá para completar el diagrama de bloques. Sería la salida de acá por una ganancia de 1 sobre R2. Y listo, así completaríamos nuestro diagrama de bloque. Recordemos siempre con las flechas indicar el sentido de las operaciones para así crear nuestro diagrama. Aquí tenemos ya nuestro sistema representado, pero en Simulink. Como podemos ver, tenemos el gráfico es prácticamente igual, lo que cambia son algunos bloques como este, que es el integrador. El resto son igual. El sistema funcionaría así, entonces lo podemos correr. Y lo que hablamos anteriormente, tenemos acá la salida de esto, sería lo que vamos a graficar, nos pidieron la del voltaje en el capacitor 2. Entonces, simplemente ponemos un scope, en el gráfico puede ser también, ponemos un scope para ver la señal acá. Acá en Simulink podemos ver, acá tenemos la salida del voltaje en el capacitor. Como vemos coincide a lo que conocemos, la gráfica. Y ya, con esto tendríamos la simulación completa en Simulink. Bueno, ahora nos pasamos a los sistemas mecánicos. En estos tenemos tres tipos de elementos. Tenemos resorte, masa y amortiguador. Como vemos, el resorte simplemente es la constante del resorte por la posición. La masa es la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y el amortiguador simplemente es la constante del amortiguador por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Tenemos aquí en este ejercicio dos masas, tenemos tres resortes y dos amortiguadores. Vamos a sacar las ecuaciones de ellas, que simplemente manejamos como es las ecuaciones de nodos. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa 1 por dos veces la posición 1, la derivada de la posición 1, dos veces la derivada de la posición 1, más el resorte 1, como vemos aquí está anclado a tierra, entonces simplemente es el resorte 1 por la posición 1. Asimismo, el amortiguador 1 por la primera derivada de la posición 1. Continuamos con K3, que como vemos, el resorte 3 comparte entre las dos masas, es decir, tenemos que colocar la constante del resorte 3 por la posición 1 menos la posición 2 con respecto al tiempo. Y esto se iguala a la fuerza entrante que tenemos acá. Esto sería lo mismo que la fuente que manejamos en los circuitos eléctricos. Una vez tenemos esto, sacamos la ecuación de la masa 2. Como vemos en esta no hay ninguna fuerza que la altere, sino ya el movimiento que cause la masa 1. Por ende tendremos ecuaciones que dependen de la otra masa o de la otra posición, por decirlo así. Entonces, empezamos en la masa 2, dos veces segunda derivada de la posición 2, estamos acá en la masa 2, con respecto al tiempo. Ahora tenemos un K2,
simplemente afectado en la posición 2, entonces no hay problema, K2 por la posición 2, más un resorte, es un amortiguador que está solamente afectado por la masa 2. Entonces colocamos B2 por la primera derivada de la posición 2. Y un K3 que va a ser este mismo término de arriba, que es K2 menos la otra posición, que sería esta de acá. K2, K3, que sería X2 menos X1. Y esto lo igualamos a cero, ya que no hay ninguna otra fuerza que nos esté afectando esta masa. Entonces, ahora hacemos lo mismo, recordemos. Primero despejamos la derivada más grande. En este caso sería x1'', que es esta de acá. Y pasamos entonces miembro al otro lado, todo este miembro al otro lado. Y la masa 1, perdón, a dividir. Entonces esta sería la ecuación de la masa 1 y esta sería la ecuación de la masa 2. Como vemos, aquí en la masa 1 tenemos un UDT, que es la entrada de escalón. Y en la otra no, tenemos simplemente todos estos amortiguadores y estos dos resortes. Bueno, ahora sí vamos a realizar el diagrama de bloques de estas dos ecuaciones. Listo. Como siempre, ahora como tenemos derivada, realizamos un punto en el cual se va a colocar la posición prima x1, la doble derivada, y vamos a empezar a integrar hasta obtener x1 sin derivada. Entonces tendríamos el primer integrador, ahora el segundo integrador, paso acá, segundo integrador, listo. Necesitamos un sumador. Tenemos este término de acá sumando, que es la entrada de escalón, pues de una vez lo ponemos. Vamos a poner un sumador grande ya que hay bastantes términos. Listo. Por aquí entraría la entrada de escalón sumando. Y tenemos diferentes términos. En este caso, tenemos acá x1', y aquí ya tendríamos x1 normal. Listo. Como vemos, tenemos un K1 con x1 normal restando. Entonces, tomamos de acá, ponemos el K1, tenemos el K1 que está restando. Tenemos un B1 que también está restando. Entonces, este B1 está con el x1', entonces lo tomamos de acá de la mitad que tenemos esta señal de x1'. Tenemos el B1 que está restando. Ahora, tenemos el K3 que está haciendo una operación y a su vez, está restando, perdón, y a su vez se está operando con la posición 2. Por ende, empezamos acá realizando ya x2. X2'', una línea, integramos, una línea, integramos,
Y aquí ya tendríamos x2. Acá tendríamos x1' y acá x1''. Ok. Entonces, para hacer este amortiguador tenemos una resta entre estos dos. Simplemente sacamos, como vemos, una resta entre estos dos, una suma. Abrimos un sumador acá y conectamos estas dos señales. Vemos x2, estamos haciendo la ecuación de la malla 1. X2 está es restando y x1 sumando. Listo. Tenemos ya este término. Nos falta multiplicarlo por un K3. Una línea, colocamos acá el bloque de ganancia y lo restamos por acá. La salida del sumador nos faltó agregar este término, que es el de ganancia, el bloque de ganancia. Sería 1 sobre la masa 1. Y lo conectamos con flechitas para que se entienda. Ok. Continuamos con la ecuación de la masa 2. Ok. Abrimos un sumador. Empezamos a pegar todos los. Tenemos un K2 que va con X2 normal. Sacamos de acá. Acá el K2. Y este va a restar. Ahora tenemos el B2 con X2'. Sacamos acá el B2. Ese también está restando. Listo. Ahora como vemos, tenemos este mismo término K3, es este, pero con la gran diferencia de estos signos. Por ende, multiplicamos por -1 este término de acá. Damos un bloque de ganancia de -1 y lo restamos acá con el sumador. Ya con esto tendríamos este término. Lo único que nos faltaría sería esta última ganancia. La colocamos acá. 1 sobre masa 2. De este modo usamos simplemente despejamos la ecuación con las derivadas y recordar, ponemos un punto, integramos y de ahí sacamos las diferentes señales, las cuales van a ser sumadas o restadas. Ya con esto
Podríamos graficar, dependiendo de lo que nos pidan, x1 o x2. Simplemente podríamos un scope acá en Simulink, x2 tendríamos acá. Ya con esto podríamos ver la gráfica de cada una de las posiciones, x2 o x1. Vamos a abrir la simulación en Simulink. Como vemos, tenemos ya aquí el diagrama, está igualito, idéntico al que tenemos allá. Simplemente corremos y vemos, por ejemplo, la gráfica de la posición 1 o la gráfica de la posición 2. Como es un sistema amortiguado, por eso vemos ese tipo de señal. Tenemos amortiguadores en cada una de las masas, eso hace que el movimiento oscilatorio se detenga en algún momento. Este amortiguador nos va frenando cada una de nuestra posición. Listo, ya con eso terminaríamos este repaso de diagrama de bloques. Espero que les haya servido. Muchas gracias.